Hola, apreciados amigos, soy Miguel Antonio Caro Blanco. En esta oportunidad les explicaré cómo hacer un tutorial para enseñar el método Mi'kmaq. Este tutorial será una importante ayuda pedagógico-didáctica en los cursos de planeación estratégica y prospectiva estratégica. Les comentaré en 10 pasos o actividades cómo realizar un objeto virtual de aprendizaje para esta interesante temática. En una primera actividad es importante que hagamos una breve introducción sobre lo que es la prospectiva estratégica en el mundo actual, sobre su importancia y la necesidad de cada vez mayor de aplicarla, dado que lo único constante en este mundo globalizado es el cambio y que hacer la reflexión sobre el futuro nos permite iluminar la acción del presente y ganar ventajas competitivas, puesto que con nuestro accionar podemos anticiparnos a situaciones no deseables que otros ni siquiera se han imaginado. Debemos recalcar en el tutorial que la prospectiva estratégica constituye uno de los más importantes modelos de planeación de mediano y largo plazo y que tiene como finalidad determinar el escenario de apuesta y las acciones estratégicas a desarrollar por cualquier organización para lograr ese escenario de apuesta. Asimismo, tenemos que explicar que en un ejercicio de prospectiva estratégica se desarrollan 5 etapas y que la primera de ellas es precisamente la que utiliza el método Mi'kmaq que vamos a explicar en el tutorial a construir. La segunda actividad propuesta para realizar el tutorial sobre el método Mi'kmaq consiste en explicar lo que es la técnica análisis estructural sobre la que se basa el método Mi'kmaq. Debemos decir que el análisis estructural es ante todo una herramienta de estructuración de ideas o de una reflexión colectiva para hallar la motricidad y dependencia de un grupo de factores o variables. Que el análisis estructural ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz de doble entrada, poniendo en relación todos sus elementos constitutivos denominados factores de evolución o de cambio, y determinando cuantitativamente las influencias directas que ejerce cada factor sobre los demás para establecer su motricidad. Asimismo, debemos explicar en el tutorial que el análisis estructural incluye la multiplicación por sí misma de la matriz de relaciones de los factores para establecer las relaciones indirectas que se forman entre dichas variables y de esta forma conocer su grado de dependencia, para lo cual se requiere de un software especializado que facilite las operaciones matriciales y que describiremos a continuación. En la actividad 3 propuesta, debemos explicar que el software Mi'kmaq fue elaborado por el Laboratorio de Prospectiva y Estrategia de Francia, LIXOR, bajo la orientación del profesor Michel Godec, uno de los padres de la prospectiva estratégica moderna. Que la teoría sobre análisis estructural y el software Mi'kmaq forman en conjunto el método Mi'kmaq que inventó el profesor Godec y que se enseña a través del tutorial. Que Mi'kmaq significa matriz de impactos cruzados, multiplicación aplicada a una clasificación. Que el método consiste fundamentalmente en ordenar un conjunto de variables en columnas y filas en una matriz de doble entrada, darles una calificación de acuerdo a una escala predeterminada y multiplicar la matriz por sí misma para obtener las relaciones de motricidad y dependencia de cada uno de estos factores o variables. Que el software Mi'kmaq se encarga de hacer diferentes operaciones con las matrices del sistema, que generalmente son de tamaño mayor de 20 por 20, lo cual dificulta hacer los cálculos manualmente y con rapidez. Y es aquí donde el software Mi'kmaq justifica su creación y aplicación. Que el método Mi'kmaq en esencia nos permite descubrir cuáles son las variables más motrices y a la vez más dependientes, llamadas por ello variables de estudio, y que generalmente se reducen a 5 o 6 dependiendo del número de escenarios que queramos tener en el estudio, lo cual es parte de otro tutorial que haremos más adelante con ustedes mismos.
que para aprender a utilizar la herramienta vamos a presentar en el tutorial un ejemplo de aplicación a un caso de estudio, el cual podría ser el estudio prospectivo del Plan Decenal ESAC 2019 u otro que tengamos a la mano. Una cuarta actividad para el tutorial debe contener la explicación de la secuencia de pasos para introducir los datos en el software MicMac, procedimiento que inicia indicando con el cursor la forma como se accede al programa, cómo se crea un archivo y cómo se deben insertar los factores en la matriz plantilla. Todo esto se debe indicar mediante el desplazamiento del cursor paso a paso sobre cada entrada secuencial del programa. En la actividad 5 debemos explicar que una vez introducidos todos los factores de cambio a la matriz plantilla, debemos proceder a calificar las influencias directas que ejerce cada variable o factor sobre los demás, que para calificar se tiene en cuenta la escala de 0 a 3 prevista por el autor del método, dependiendo de si su influencia es nula, débil, moderada o fuerte, que la diagonal de la matriz siempre debe llenarse con ceros, lo cual significa que una variable no ejerce influencia sobre ella misma. Como sexta actividad debemos ahora explicar en el tutorial que una vez se haya llenado la matriz con los factores y calificado las influencias directas, el software va a pedir el número de interacciones necesarias al realizar las operaciones matriciales para estabilizar el resultado o darle cierre lo más cercano posible a cero. Que el software considera que con 3 interacciones es suficiente para cerrar la matriz y que por lo tanto debería colocarse este valor 3. Que sin embargo, el estudiante puede probar con otros valores diferentes a 3 y verificar los resultados del cierre. En un séptimo paso debemos explicar en el tutorial que algunos factores no influyen directamente sobre otros en la actualidad, pero que en el futuro podrían hacerlo, lo cual constituye una influencia directa potencial, que debe llenarse en la matriz con una P mayúscula. Que esta potencialidad podría materializarse en el futuro, por lo que debe examinarse y se le debe dar un valor de acuerdo a la misma escala utilizada para calificar las influencias directas. Que el software pide cuantificar esta potencialidad para poder continuar los cálculos, por lo que se hace necesario hacerlo. Que para ilustrar la aplicación hemos colocado datos de un estudio de caso que realizamos con anterioridad. Que este paso debe desarrollarse en la carpeta Matriz de influencias indirectas del programa. La octava actividad que les sugiero para realizar el tutorial sobre el método MicMac tiene que ver con explicar sobre cómo visualizar e interpretar los resultados obtenidos a través de la utilización del software MicMac para las operaciones matriciales. Debemos explicar que el software nos da como producto un plano indirecto donde aparecen todos los factores o variables ubicados de acuerdo a las calificaciones de motricidad y dependencia que obtuvieron a través de las operaciones matriciales. Que las variables de estudio, que se reducen a 5 o 6 para facilitar el estudio de la temática, son las que obtuvieron precisamente las máximas calificaciones de dependencia y motricidad, lo cual se puede ver en una de las tablas de información que genera el programa y que se pueden exportar a Word o Excel. Que para ilustrar la aplicación hemos colocado datos de un estudio de caso que realizamos previamente. En un paso 9 del tutorial debemos explicar que exportando el plano indirecto a Word
nos permitirá también obtener gráficamente las variables de estudio, que esto se logra trazando la diagonal sobre el plano indirecto para seccionar la motricidad y dependencia y sobre ella proyectando perpendiculares desde los puntos de los factores que obtuvieron las máximas calificaciones de motricidad y dependencia, como se muestra en mis diapositivas, que para ilustrar la situación hemos colocado los datos de un estudio de caso que realizamos con anterioridad, como se muestra en estas diapositivas igualmente. Debemos explicar con el cursor cómo se exportan los datos obtenidos del plano indirecto a Word. Ok, muy bien. Y como actividad final del tutorial, propongan un estudio de caso a construir por parte de sus estudiantes. El caso se podría denominar Prospectiva de mi propia vida al año 2025. Establezcan en el tutorial las actividades que deben desarrollar los estudiantes para demostrar que apropiaron el método Mi'kmaq. Esas actividades podrían ser las que yo tengo acá en mis diapositivas. Qué mejor aplicación, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, y eso es todo por hoy. Espero que mis explicaciones para hacer el tutorial les puedan ayudar para construir una excelente OA sobre el método Mi'kmaq. Hasta la próxima. Bye.